Un saludo cordial para todos y para todas. Mi nombre es Zulena León Botero y hoy vengo con una presentación acerca de los recorridos históricos de la educación. Y vamos a iniciar por el periodo colonial, el periodo de la invasión, eh, siglo XV, donde se impusieron creencias, culturas y tradiciones extranjeras sobre las originarias, socavando pues el derecho a una educación propia y al autorreconocimiento de los pueblos indígenas. Eh, en 1770, específicamente el 16 de abril, el rey Carlos III expidió una cédula real que prohibía el uso de las lenguas indígenas y fue obligatorio el uso de la lengua castellana. Y esta imposición pues también quedó pues en manos de los católicos, quienes se encargaban pues de evangelizar, instruir pues a los indígenas en el idioma. Y esto facilitó pues la sumisión de los indígenas. Pasamos a la constitución de la de 1886, pues esta digamos que fue discriminatoria, estaba más bien centrada, era eurocéntrica y delega a la Iglesia Católica la responsabilidad de instruir a los pueblos salvajes, entre comillas, para culturizarlos y así desarraigarlos pues de todas las tradiciones, ¿no? Los indígenas no estaban reconocidos explícitamente como indígenas ni su existencia. Pasamos así a la Ley 89 de 1890, la cual permitió que las culturas indígenas ya fueran representativas para la sociedad colombiana, pero esta se asimiló en condiciones de, sí, como si los indígenas fueran menores de edad. Eh, para el inicio de esta política también se hicieron posibles los internados escolares, para supuestamente integrar a los indígenas a un mundo civilizado. Y ya nos vamos con la década de los 70, donde hay unos avances pues importantes sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y es así como nace el Consejo Regional del Indígena del Cauca, el CRIC. Mm, En 1974, la escolarización de las poblaciones indígenas vuelve a recaer en manos de la iglesia, pero esta vez en la Iglesia Católica. Y en 1975 el CRIC empieza a preocuparse por la necesidad de educar y formar educadores indígenas. Con el decreto 1142 de 1978 se reconoció el derecho de las etnias indígenas a tener una escolarización y a tener pues sus propios docentes. Ya en el 84, 1984, se sientan las bases de una educación intercultural y bilingüe para las poblaciones indígenas. Ya finalizando la década de los 80, en 1980, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, expidió el convenio 169 que comenzó a reconocer y consagrar los derechos de los grupos étnicos desde una educación propia y a ser consultada y a tener un autorreconocimiento a nivel nacional e internacional. Y pasamos allá a la Constitución colombiana de 1991, en donde contó con la participación de representantes indígenas, a diferencia de lo que sucedió en la de 1886. En esta Constitución del 91 es pluriétnica, multicultural, y además, digamos, está con los derechos de formación educativa de los indígenas, y esto pues digamos que adquiere un rango ya constitucional, ¿verdad? Se ratifican convenios como el de la OIT, formando pues
un bloque constitucional importante. En este mismo año también la educación superior, empieza la Universidad de la Amazonía, inicia el programa de licenciatura en Lingüística y Educación Indígena. En el año 1992, el decreto 2127 estableció el grupo de trabajo de etnoeducación como división misional del Ministerio de Educación Nacional. Ya pasamos a la ley 115, ¿cierto? La Ley General de Educación, donde se establecieron criterios para que la educación ofrecida por los pueblos indígenas nativos fuera reglamentada en el decreto 804 de 1995, estableciendo el derecho a la educación indígena. En 1996 ya la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-139 de 1996, declara inconstitucionales varios artículos de la Ley 89 de 1890, dando un paso importante contra la discriminación. En el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una declaración donde, digamos, se está exhortando a, a los pueblos a la consideración de los derechos, tradiciones y autodeterminación de los pueblos indígenas. En el 2008, se expidió en la Constitución ecuatoriana que realizó el reconocimiento de la naturaleza como el sujeto de derechos, del buen vivir como un principio guía pues del nuevo constitucionalismo latinoamericano. En el 2009 se expidió la Constitución boliviana estableciendo un Estado plurinacional, formal y material, potenciando pues el sistema jurisdiccional indígena sin subordinación a la jurisdiccional ordinaria. En el 2018, ya para terminar, la Corte Constitucional, en la sentencia 011 del 2018, reiteró el derecho de los pueblos étnicamente diferenciados a una educación adecuada a su identidad y su diversidad cultural. También estableció pues unos aspectos estructurales de la educación, cómo deben ser consultados previamente por las comunidades. Estos últimos son, considero yo, que varios de los desafíos internacionales a los cuales pues nos estamos viendo abocados. Uno es esto cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cierto? En el 2008 se expide también pues esta constitución ecuatoriana, y esta del 2009 y 2018 creo que son nuestros retos importantes. Entonces, sin más ni más, los dejo. Mil gracias por su atención.